Buenas tardes, académicos, profesores, estudiantes y demás participantes en el día de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de la cátedra Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. La primera conferencia de hoy estará a cargo de la doctora Oladis Trocones de Rincón. Trabaja desde 1972 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, donde fue fundadora y primera directora del Centro de Estudios de Corrosión. Actualmente es asesora de ese centro. Actualmente se encuentra como científico visitante en la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos. Es fellow de NASA Internacional y miembro de Sillón de la Academia Venezolana de Ingeniería y el Hábitat. Sus principales áreas de investigación son la corrosión y su control, así como la prevención de problemas patológicos en estructuras de concreto armado y metálicas. Actualmente es la directora de educación de la Asociación Latinoamericana de Patología de la Construcción. El título de la conferencia es Problemas patológicos por corrosión en muelles de concreto reforzado en ambiente marino. Evaluación, diagnóstico y procedimientos de rehabilitación. En este trabajo presenta la evaluación, diagnóstico y protocolos de reparación de diferentes miembros de concreto armado y de acero de un muelle expuesto a un ambiente marino por 13 años. Tanto desde el punto de vista de corrosión como estructural. Tiene la palabra la doctora Oladis. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar de esta excelente cátedra. Estoy segura, bueno, he visto algunas de las clases que se han dado y estoy segura que los estudiantes están muy contentos por todo el conocimiento que han adquirido a través de ellas, ¿no? Nosotros somos el último módulo. Así que muchas gracias. Profesor Alonso, Marianela y todo el grupo que organizan, David, y todo el grupo que organizan esta actividad tan importante. Bueno, quiero agradecer indudablemente a los coautores de este trabajo, los que estuvieron conmigo en la evaluación de este muelle, los doctores Miguel Sánchez, Marianela Fernández, Sebastián Delgado, Valentina Millano y Ángel Vilanova, todos de nuestro grupo en Venezuela. Y el doctor Sebastián Delgado fue el ingeniero estructural y el doctor Ángel Vilanova en la parte de concreto autocompactante, en lo que a reparación se refiere. Así es que muchas gracias. Yo voy a utilizar como ejemplo para la evaluación y el diagnóstico de estructuras, específicamente muelles expuestos al mar, este muelle que tuvimos la oportunidad de evaluar. Y como pueden observar, tiene varias áreas y las cubrimos todas en la evaluación. Lo primero, indudablemente, fue conformar el grupo de trabajo, en donde no es solo el grupo desde el punto de vista de corrosión, porque la corrosión es muy bulliciosa.
sea, sus manifestaciones son muy alarmantes en muchas oportunidades, pero al final lo más importante es la parte estructural, entonces no nos puede faltar el ingeniero estructural en el grupo de evaluación. Y en este caso, el doctor Sebastián Delgado ha estado siempre con nosotros apoyándonos en esa área. Este muelle tiene varias áreas. El puente de acceso, que es el que ven en la figura, fue evaluado. Hay una plataforma de servicio siguiendo a este puente de acceso. Y hay otras dos plataformas, la de Uria y una plataforma de contenedores. Adicionalmente está la zona donde se amarran los barcos, que son los dolphins. Toda esta área nosotros la evaluamos en la oportunidad de realizar esta evaluación, perdónenme la redundancia, y era un muelle relativamente joven, apenas tenía 13 años de evaluación, de haberse construido cuando hicimos la evaluación, una longitud de 2.168 metros y un área superficial de más de 65.000 metros cuadrados. ¿Cómo hicimos la evaluación? Bueno, desde el punto de vista de corrosión, se hicieron primero la inspección preliminar que nos permitió identificar el problema. Básicamente, inclusive la evaluación preliminar antes de presentar el proyecto fue muy útil para presentar un proyecto adecuado a la situación que teníamos que enfrentar. Evaluamos las estructuras de concreto armado. Esto lo hicimos utilizando el manual de Durar, que generamos un grupo de personas. Tuve la oportunidad de dirigir este proyecto, donde participaron 9 países diferentes. Allí este es un libro que se han producido más de 5.000 manuales entre los años 1997 hasta el 2013. Está en español, en inglés, y está disponible actualmente tanto en AMPP Now, en el pasado era NACE International, y también en la Asociación Latinoamericana de Patología de Construcción, al Compact Internacional, en vía online. En NACE lo tienen en pasta. De tal manera que para la estructura de concreto armado nosotros hicimos una inspección visual, levantamos daño, luego evaluamos la armadura, localizándola y midiendo espesor de recubrimiento y potenciales de corrosión. Y al concreto hicimos análisis físico-químico. En el caso de los pilotes son metálicos, de tal manera que nosotros hicimos un levantamiento de daño de los pilotes. Son metálicos, están pintados, están recubiertos con una brea epóxica, y en el caso de los pilotes además hicimos medición de espesores por ultrasonido y medición de potenciales para verificar el sistema de protección catódica. Estos pilotes tienen protección catódica en su zona sumergida, por supuesto. Y adicionalmente se hizo, como ya comenté al principio, la evaluación estructural. En la evaluación estructural se prepararon modelos digitales, se evaluó la condición de diseño, la condición actual de acuerdo a la información que se generó desde el punto de vista de corrosión, y la evaluación para una condición futura, para tratar de dar alguna información sobre la peligrosidad o no de hacerle un mantenimiento a los pilotes. Y se generaron los protocolos de reparación-rehabilitación, tanto para los elementos de concreto armado como para los pilotes. Vamos a empezar con la evaluación desde el punto de vista de corrosión de las estructuras de concreto, de los elementos de concreto armado. Entonces, para ello utilizamos, como ya les decía, utilizamos los lineamientos generados en el manual de Durar, donde nosotros generamos estos dos diagramas para hacer tanto la inspección preliminar como la detallada. En la inspección preliminar siempre
hacemos una inspección visual general de la estructura, analizamos los antecedentes y esa inspección nos puede servir inclusive para casos donde haya urgencia en la intervención, decidir de acuerdo al ambiente de exposición y a la estructura que se está evaluando, decidir perdón, si con unos ensayos generales realizados a pie de obra pudiésemos generar un proyecto de evaluación y diagnóstico y un pronóstico con sus recomendaciones específicas para ese caso en particular. Y eso va a depender de la estructura evaluada. En este caso, este muelle, no solamente por la importancia que tiene, sino también por la cantidad de elementos involucrados y ambiente involucrado, aquí decidimos hacer también la inspección detallada, para lo cual debemos evaluar tanto el concreto expuesto como el acero de refuerzo, y por lo tanto tenemos que utilizar ensayos específicos para ello, ahora los vamos a detallar. Así como en el caso de los pilotes, la protección o no de su sistema de control de corrosión que se instaló en el momento de su construcción. En esa inspección detallada se analizan los resultados obtenidos Hay un micrófono abierto y me está molestando un poco. ¿Podrían cerrar los micrófonos, por favor? Listo, cerrado. Pero se cerró también el de la profesora Oladis. Nadie. Ya, se pegó esto. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. ¿Serio me escuchan? Fuerte y claro. Ok, gracias. La orden. Bueno, como les decía, entonces los resultados los analizamos, levantamos toda la información y la analizamos de acuerdo a criterios de valoración ya publicados ya mediante estándares. Con esa evaluación, una vez realizada, podemos regresar a hacer algunos exámenes si no son suficientes los que ya hemos hecho. Y al final podemos dar un diagnóstico no solo desde el punto de vista de corrosión, sino también estructural, e inclusive llegar a un proyecto de reparación donde podamos hablar hasta de la vida remanente o de la extensión en vida de lo que estamos analizando, ¿no? Y esto está bien documentado en el libro. Lamentablemente aquí no puedo entrar en más detalle. ¿Qué criterios de evaluación utilizamos para hacer el levantamiento de daño? Bueno, la ACI 201R tiene una buena información sobre el particular y en el DURAR, en el manual de DURAR, nosotros ampliamos esa información que tiene la ACI para mejorar los criterios de evaluación. Evaluamos el estado en el cual se encuentran los elementos, si hay manchas de humedad o óxido, si hay lixiviación, para los que no estén familiarizados con el tema. Lixiviación es la percolación de agua a través del concreto. Ya el profesor Gilberto lo comentó en su exposición. Y es muy importante, sobre todo en el caso de concretos de mala calidad, porque puede disuelve el calcio del concreto, que es indispensable tanto para su resistencia mecánica como para su resistencia a la corrosión, y puede generar inclusive estalactitas sobre el concreto si ha percolado el mismo, produciendo estalactitas de carbonato de calcio. Normalmente lo que vemos en concretos que sean de más o menos buena calidad son manchas blancas. Esas manchas blancas de carbonato de calcio que se está formando
por la reacción del calcio con CO2 del ambiente. Evaluamos también las grietas, el tipo de grietas, si el concreto estaba fofo, o sea, se escuchaba este hueco al sonido del martillo, si estaba delaminado y si había acero expuesto. Vamos a empezar con algunas figuras donde van a observar las diferentes manifestaciones de las cuales les he estado hablando. Lo primero que vamos a ver es el puente de acceso, que es la entrada al muelle. Y aquí, bueno, siempre utilizamos las características que se indican en los planos específicos, ¿no? Entonces, aquí está, estas son las vigas longitudinales que son pretensadas. El muelle fue hecho en concreto, con concreto pretensado específicamente en las vigas longitudinales y el resto es concreto armado. Los cabezales de los pilotes, aquí pueden observar los pilotes de acero y podemos observar diferentes tipos de pilotes en diámetro, unos más gruesos de 48 pulgadas y otros más delgados en toda la entrada al puente de acceso de 36 pulgadas de diámetro. Aquí vemos una vista de una de las zonas más afectadas por la corrosión porque son las que están más cerca de la zona de salpique y oleaje, que son las zonas más agresivas, no solo para los pilotes, sino también para la estructura de concreto armado, ¿no? Entonces se puede observar esta viga de amarre de los pilotes que tiene bastantes manchas blancas, que como les decía, eso es la exhibición del concreto. Fíjense que esta viga se encuentra a apenas 2.3 metros del nivel de marea baja. O sea que todo el salpique y el oleaje están expuestos todos estos elementos que están en esta zona. Y esa es la razón, indudablemente, por la cual ellos son los que muestran mayor deterioro. Aquí ven otras zonas cercanas en donde podemos ver las grietas y esto al golpe del martillo estaba ya completamente fofo toda esta parte, ¿no? Esta es una viga de conexión entre los pilotes. Aquí ven esta otra zona, también cercana a la orilla, otras grietas que indudablemente están a nivel de la armadura y toda esta zona de acá con concreto fofo. Aquí ven en estas vigas longitudinales que fueron las que, perdón, esta viga es una viga una viga de amarre entre los pilotes. En esta solamente se vio esta grieta que no parece inducida por corrosión de la armadura, porque las armaduras, como ven aquí usamos el pacómetro para detectar las zonas donde la armadura se encuentra localizada, no está en la dirección de la armadura. Y tiene, como pueden observar, manchas de lixiviación del concreto. Y toda esta viga, toda esta zona tiene mucha humedad, mucha humedad. Una de las cosas importantes que detectamos en todo el recorrido del muelle era el problema con los desagües. Los desagües no están bien ubicados, los desagües como estos le dan directamente, aquí se maneja todo tipo de productos, se maneja mucha agua, se maneja vapor. Y bueno, pueden observar aquí este desagüe y fíjense la lixiviación de inclusive estas vigas que son, es una lixiviación superficial porque las vigas son pretensadas, o sea que el concreto es muy bueno. De hecho, en los planos se indica que este concreto es de más de 350 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia mecánica y una relación agua-cemento de 0.4, o sea que si eso es un concreto que para esa época era el que se sugería utilizar en ambientes marinos, ¿no? Entonces, indudablemente, todo este efecto en un ambiente marino lo que hace es potenciar la corrosión de la armadura en caso de que los cloruros del ambiente lleguen a su nivel en concentraciones adecuadas para inducir la corrosión. Y esto existe en todo el muelle, o sea, estos son los desagües de la losa. Y fíjense que prácticamente están allí mismo, aquí los ven, ¿ok? O sea que esto debería ir por debajo de la losa para
evitar esta lixiviación que puede ser superficial como puede ser más profunda, ¿no? Entonces, ese es en todo el muelle, esa es una manifestación importante. Hay otras zonas ya más alejadas de la orilla en donde el concreto se ve en aparente buena condición. Por ejemplo, fíjense la viga longitudinal, esta se ve en muy buenas condiciones, incluyendo este cabezal en la parte solamente las manchas blancas producidas por la lixiviación del concreto. Hay otra zona en esta área donde hay escapes de vapor y el vapor por la localización de los escapes le llega directamente a los diferentes elementos, incluyendo los pilotes. Esto indudablemente ha acelerado el proceso de deterioro en estas zonas, ya que el vapor, además de, o sea, corrosión lo que necesita es agua, la corrosión electroquímica. Si tengo agua y además tengo cloruros que necesitan agua para poder difundir, porque son iones, a través del concreto tengo todas las condiciones dadas para que la armadura se me corroa. Solamente dependo de que el concreto sea de la calidad adecuada a este ambiente de exposición. Y un agravante adicional es la temperatura. Corrosión es una reacción química, entonces la temperatura aumenta la velocidad de todas las reacciones químicas y corrosión no es una excepción. Entonces aquí se dan todas las condiciones para que esta zona tenga un ambiente bien agresivo. Y es lo que se manifiesta. Fíjense, tanto las vigas de amarre como estas otras vigas tienen problemas de corrosión y especialmente en la zona más cercana al mar, que es por donde le están entrando los cloruros. Aquí vamos a verlas un poquito más de cerca. Fíjense, ya toda esta viga, toda la parte inferior tiene el concreto fisurado, ya en algunas partes completamente delaminado, con barras expuestas, ¿no? Toda esa zona muestra ese deterioro tan fuerte. Fíjense esta otra, un cabezal de pilote en donde podemos observar ya delaminación completa del concreto con las barras expuestas. Esta es la plataforma de servicio, ya esto está un poco más hacia adentro, o sea que ya los elementos de concreto están más alejados de la zona de salpique y oleaje, entonces ya ahí la apariencia es mejor, porque realmente sí se hizo la mezcla que se indica en los planos, este concreto debería comportarse bien, ¿no? En las vigas longitudinales, nuevamente, lo que se ve es siempre lixiviación superficial del concreto, pero nada más, no hay fisuras. Y eso es lo que se espera para un concreto pretensado con esas características de concreto que se utilizó. En la plataforma de servicio hay un atracadero de lancha, que ese sí está bien mal. Indudablemente, eso es un error que en el pasado se cometió mucho. Las obras que hemos tenido oportunidad de evaluar hace más de 20 años, todos los atracaderos de lancha eran de concretos de muy pobre calidad. Y bueno, si yo tengo un ambiente tan agresivo como es el ambiente marino, el concreto debería ser igual para el muelle principal como para los muelles de atracaderos de lancha, porque lo que queremos es durabilidad para ambos, ¿no? En este caso, indudablemente no se cumplió y todos los cabezales de los pilotes, la losa completamente dañada, o sea que aquí no hay reparación, hay que sustituirla prácticamente por completo. Ese es un muelle que está al lado del muelle principal. En otra de las plataformas, nuevamente los elementos evaluados, los cajones de los pilotes, que son estos elementos que ven aquí. ¿Okay? Estos elementos que son los más cercanos al mar son los que muestran mayores daños por corrosión. Y la distribución de los daños es similar a la de la plataforma de líquido, que queda un poco más hacia adentro del mar, pero igual
más alejada del salpique y oleaje, que es lo que produce también mayores problemas de corrosión. Aquí vemos los cajones que, como podemos observar, aquí está el pilote, están en su parte inferior bastante deteriorados, con muchas manchas de humedad y óxido. Se supone que esta parte inicial fue prefabricada, pero igual muestra demasiado deterioro. Y las armaduras no estaban tan superficiales. Nosotros encontramos que en general estaba en estas zonas hasta 6, 7 centímetros de profundidad y normalmente entre 4 y 5 centímetros de profundidad. ¿Okay? Pero fíjense cómo la corrosión en la zona inferior de estos elementos era bastante, ya había delaminado el concreto, ¿no? Entonces se generaron, uno decide en el momento ver en qué forma puede manifestar mejor este levantamiento de daño, y nosotros decidimos hacerlo en esta forma, ¿no? En donde está la identificación del cajón, en el caso de los cajones de los pilotes, y el cajón, habían dos tipos de elementos allí, uno que era el de defensa y el cajón que tenía directamente el pilote, como lo vieron en las fotografías. Entonces se evaluaban las diferentes caras, la cara sur, la cara norte, la cara oeste y la cara inferior. Y se definía si estaba en buen estado, que era que no presentaba ningún signo evidente de deterioro, si habían grietas, si habían manchas de humedad u óxido, aquí se incluía la lixiviación, y si había acero expuesto. Entonces se ven casos como estos, en donde prácticamente todas las caras del cajón tenían ya acero expuesto. Y eso indudablemente dependía de su localización. En concreto armado es un poquito diferente el caso de los pilotes al concreto, porque el concreto normalmente en la cara expuesta a la dirección de los vientos preferenciales, que es donde más recibe cloruros, pero es la que más se seca, es donde la corrosión se manifiesta más tardíamente. ¿Por qué? Porque los cloruros necesitan agua, necesitan que el elemento esté húmedo para él difundir más fácilmente, ¿no? Y esto lo hemos visto no solamente en estos muelles que hemos evaluado, sino también en el puente sobre el lago, como ya en la oportunidad anterior yo les hablé de ello. Entonces aquí pasa normalmente lo mismo, a no ser que estén apantallados por otros elementos. Entonces siempre en la parte de concreto armado, la zona en la dirección noreste, es la que está menos dañada y la sureste es la que está más dañada. Y bueno, así se hizo la evaluación de los cajones y de todos los elementos, se plasmó en mapas como estos, ¿no? En donde pueden observar que muy pocas zonas se encuentran sin ningún deterioro. Y hay bastantes zonas donde ya el acero está expuesto. El caso de los dolphins, que son los que también se encuentran más cerca del nivel de mareas y salpique. Hicimos un levantamiento general de todos estos elementos y los identificamos tal cual estaban relacionados en el plano. Aquí marco en azul el B, porque es al cual voy a hacer alusión ahora en los resultados del levantamiento de daño. Aquí ven ese dolphin en donde podemos notar la zona inferior. Aquí hay algo importante, ¿no? Ven como dos vaciados. Hay un primer vaciado y después el segundo vaciado, que es el resto del dolphin. Esta zona es la zona que ha mostrado en toda la evaluación que hicimos, era la que mostraba un alto grado de deterioro, ¿no? Prácticamente toda la zona inferior de los dolphins tienen el acero completamente corroído o ya con mucha manifestación desde el punto de vista de corrosión. En el resto, el problema de corrosión no se vio manifestado.
Y por las evaluaciones que hicimos, el concreto pareciera que es de diferente calidad al que está abajo. Aquí ven, fíjense la cara inferior de este Dolphin, donde el acero está ya completamente más, todas estas barras están prácticamente oxidadas por completo. Y aquí están los resultados utilizando el mismo criterio anterior, ¿no? Estos son los diferentes Dolphin, las diferentes caras. El verde significa que el Dolphin está en buenas condiciones y el rojo significa de que hay acero expuesto con delaminación del concreto, indudablemente, ¿no? Entonces aquí escogimos este Dolphin para mostrarle, lo hicimos en varios, pero este es el que les voy a mostrar yo en esta posición, que todas las caras tienen o acero expuesto o muchas grietas, y todas estas grietas son producidas por corrosión de la armadura. Entonces, una vez que se hace el levantamiento de daño, es cuando nosotros hacemos la inspección detallada. De acuerdo a ese levantamiento de daño, escogemos los diferentes elementos que vamos a evaluar de acuerdo a su ubicación en el muelle y a su accesibilidad, porque a veces uno no tiene acceso por el tipo de andamiaje que hay que utilizar, y en este caso nos pasó en varias situaciones donde habíamos escogido elementos para hacer la evaluación. Entonces, este elemento, que es uno de los Dolphin, como les decía, tiene todas las caras inferiores dañadas. Es la parte esta que veían en el vaciado más cerca del mar. ¿Qué hacemos? Hacemos un plan de trabajo, indudablemente. Seleccionamos las zonas donde vamos a hacer los ensayos detallados para tener una idea del comportamiento general del muelle y tomar acciones generales sobre el mismo. Seleccionamos las zonas y generamos fichas y planos nuevos para hacer las evaluaciones desde el punto de vista de corrosión y estructural. En esos ensayos, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos los ensayos, nosotros hacemos ensayos electroquímicos, los llamamos no destructivos. ¿Por qué no destructivos? Porque nosotros lo que necesitamos es un acceso a la barra. Y el acceso a la barra la podemos tener hasta simplemente con las que ya están corroídas. Y una cosa importante es la continuidad eléctrica de la armadura, y hemos demostrado con todos los trabajos que hemos hecho de que esta se da. O sea, hay tantos amarres en la armadura de cada elemento de que indudablemente hay continuidad eléctrica entre todas las barras. Eso ya lo hemos demostrado haciendo pruebas específicas de conductividad en los elementos que evaluamos. Entonces, la primera es estos ensayos electroquímicos para poder definir las zonas donde vamos a hacer los ensayos destructivos, que es la extracción de núcleo, para análisis, en este caso, de cloruros con profundidad, que es mi problema porque es un ambiente marino, y de resistencia mecánica, que indudablemente, aunque no me va a dar la información que yo requiero para especificar la durabilidad o para definir la durabilidad del muelle, si la se necesita desde el punto de vista estructural, ¿no? Y por supuesto, después de esto, de elegir esa zona, entonces vamos a los ensayos físico-químicos de acuerdo a los resultados electroquímicos y de resistencia a la compresión o de análisis del material, del concreto que estamos realizando, que estamos evaluando. Entonces, en este caso particular, lamentablemente, nosotros tenemos equipos para medir velocidad de corrosión. Primero hacemos un mapeo de potenciales y luego medimos velocidad de corrosión en aquellas zonas donde haya una tendencia del metal a corroerse o donde simplemente el metal no se ha corroído, el metal está pasivo. Como decía el profesor Gilberto en la clase anterior, cuando ustedes introducen acero en el concreto, él genera un óxido que lo protege en el tiempo. Y lo que tenemos es que evitar que tanto la carbonatación como los cloruros u otros agresivos puedan llegar hasta nivel de la armadura y corroerla. Entonces, el potencial es una medida que nos da la actividad
nosotros decimos, potencial nos mide la tendencia que tiene el metal a oxidarse, a corroerse en ese medio específico, en ese ambiente específico, dentro del concreto. Entonces, para esto se utiliza un electrodo, como lo que ven aquí, los potenciales no se pueden medir absolutos, hay que medir los relativos, y relativos a un electrodo de referencia que nosotros utilizamos, cobre, sulfato de cobre, que es un electrodo bien estable. Y en este caso nosotros desarrollamos en Durar esta tabla. Y esta es la tabla de ASTM, que es similar a la nuestra. Nosotros lo que hicimos fue extender esta tabla para ambientes que no fueran marinos, porque esta tabla de la ASTM C876 es para ambientes marinos, donde le dice de que si los potenciales son más negativos que menos 350, el riesgo por corrosión es alto. O sea, la tendencia del acero a corroerse es alta. Hay más de un 90% de probabilidad de que se esté corroyendo el acero. Si entre estos dos valores incierto y el porcentaje del orden del 50%. Nosotros hemos visto de que en ambientes marinos, cuando ya medimos menos 250 milivoltios, ya el acero tiene una alta tendencia a corroerse. Y ese es el criterio que utilizamos. Y cuando es mayor de menos 200 en un ambiente marino, no, el metal está pasivo. Y estos son los criterios que utilizamos ahora. En el caso de Durar, nosotros incluimos también la parte de carbonatación, porque es muy importante, donde podemos medir potenciales mucho menos negativos que los que medimos en ambientes marinos. O sea, en ambientes marinos, utilizar solo potenciales me va a dar una información bastante buena sobre el comportamiento de la armadura. En cambio, en ambientes por carbonatación, no. Tengo que ir a velocidad de corrosión para poder determinar realmente las zonas en donde el metal se está oxidando. Entonces aquí nuestro equipo estaba dañado y lamentablemente no pudimos hacer velocidad de corrosión, pero los potenciales van a ver que nos dieron una excelente información. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que hacemos para hacer medidas electroquímicas y medidas destructivas es localizar la armadura. Para no, la armadura hay que localizarla para hacer las medidas de potencial y para no cortarlas cuando hagamos la extracción de núcleo. Y también la parte de conocer las zonas donde el concreto está fofo es muy importante porque allí tampoco podemos hacer medidas electroquímicas. ¿Okay? Y es muy sencillo, tienen que tener una esponja que esté húmeda, hay que humedecer la estructura para poder hacer las medidas y luego simplemente colocamos el electrodo sobre la esponja húmeda y medimos potenciales de corrosión utilizando un voltímetro, un medidor de potenciales que tiene dos terminales, uno va para el electrodo de referencia y otro va para la armadura. Por supuesto, hay que accesar a la armadura, pero si el elemento no tiene armaduras expuestas, yo hago un orificio cerquita donde detecté la barra y luego lo cierro. Y eso no se considera destructivo, ¿no? Y estos son los resultados. Y primero les voy a mostrar los del Dolphin, en donde fíjense que todos los potenciales son más negativos en la zona, esta es la distancia desde el borde inferior, es esta parte de acá, lo que estamos evaluando. Entonces, todo esto me está diciendo a mí de que toda esta zona, el acero tiene una alta tendencia a estarse corroyendo. Aquí está la cara este y aquí está el extremo este de la cara este, con la misma condición. Y esto es lo que hemos visto en todos los Dolphin. Toda esa zona tiene una alta tendencia del metal a estarse corroyendo. Una alta probabilidad de que la armadura se esté corroyendo. Si midiéramos aquí velocidad de corrosión, nos iba a dar velocidad de corrosión que indican de que ya el óxido no es protector, sino que es expansivo y que por eso, por supuesto, es que se está dando la actividad de la barra. Y allí hicimos extracciones de núcleos. Estos núcleos, esto en la zona que está activa, pero también en esta otra zona en donde no se ve ningún signo evidente de deterioro. Y bueno, eso simplemente para recordar los potenciales que veíamos anteriormente y estamos viendo de que toda la zona inferior tiene potenciales más negativos que menos 250
milivoltios con respecto a cobre, sulfato de cobre. Aquí ve el caso de los cajones de los contenedores, solamente le estoy dando algunos datos porque indudablemente no da chance para todo, donde podemos observar nuevamente la parte inferior, inclusive este cajón tiene toda esta cara y esta cara inferior, toda esta zona, y está a alturas bastante, más de 1.4 metros de altura del borde inferior, bastante activo, ¿ok? Aquí extraímos también un núcleo. Y fíjense aquí que ya a alturas mayores de 1.20 metros, ya nosotros, los potenciales me están indicando de que el metal está pasivo. Y esto es la difusión de cloruro. Nosotros extraemos un núcleo, lo rebanamos y hacemos cloruros con profundidad. Hay normas STM para ello. En el manual de Dural les dicen cómo es. Y entonces vamos a ver dónde fueron extraídos esos núcleos para que tengamos una mejor, lo acabo de decir, pero para que lo tengamos en mente. Fíjense, este núcleo verde es el núcleo N6 y N6 está en un cajón en la parte inferior del cajón. Fíjense la contaminación por cloruro. Nosotros hemos demostrado que en países tropicales, cuando ustedes tienen 4.000 partes por millón, que es una norma, inclusive lo dice las normas internacionales, cuando tenemos 4.000 partes por millón de cloruros a nivel de la armadura, nosotros, el metal se está corroyendo, ¿ok? Y aquí se ve que en toda esta zona, en esta zona inferior, hay suficientes cloruros como para inducir a esos potenciales que estábamos viendo. En estos casos, fíjense que pasa los 5 centímetros, más de 5, 6, 7 centímetros a lo mejor de alta concentración de cloruro. En el caso de estos núcleos, fíjense, el N9 que queda en la zona superior del Dolphin, en donde no hemos visto ningún tipo de deterioro, ese núcleo tiene muy baja concentración de cloruro. O sea, apenas el primer centímetro está en esos niveles que pueden causar corrosión y las barras están a más de 3 centímetros de profundidad. Entonces, lo que estamos viendo allí es que aunque hay difusión de cloruros, no ha llegado a nivel de la armadura. Entonces, vamos a tomar acciones para que no llegue. Y es lo que les voy a mostrar en la parte de reparación, rehabilitación. Y todo lo que es la losa, fíjense que el N4, que es la losa, también nosotros aquí no obtuvimos perfil, o sea que este concreto es de buena calidad, además está muy alejado del nivel del agua y es simplemente la parte atmosférica la que puede afectarlo, pero con esa calidad de concreto se espera de que eso tenga bastante durabilidad. Y las vigas pretensadas, que son las vigas longitudinales, también tienen muy baja concentración de cloruro. Fíjense que prácticamente es muy cercano a cero. ¿Ok? O sea que esto nos está diciendo que indudablemente los cloruros entraron y eso es lo que ha causado corrosión, que era lo que se esperaba. Pero que esa calidad de concreto, si está a 350 kilogramos por centímetro cuadrado, no es suficiente para detener la corrosión en un ambiente tropical marino como el que tenemos. ¿Ok? Fíjense en la plataforma de servicio, la viga longitudinal, todos los potenciales son muy bajitos, lo que significa que aquí el acero está pasivo. Y aquí tenemos otro núcleo que trajimos y ahora vamos a ver los resultados. Igual ocurre en esta otra viga longitudinal. Los potenciales son muy bajos que me indican que no hay corrosión, que el metal está pasivo. Y aquí vemos todos los núcleos que traímos en diferentes áreas. Algunos de esos núcleos que traímos en diferentes áreas. Está todo lo que extrajimos en las zonas cercanas a tierra, que son las que están más cerca del mar, y el resto de las áreas en las diferentes zonas, ¿no? Y fíjense algunos resultados aquí. Miren, este es el espesor carbonatado, sumamente bajo, eso era esperado. En ambiente apenas aquí tenemos 4 milímetros, o sea, 0.4 centímetros.
Y eso es lo esperado en este ambiente, porque el cloruro es higroscópico, mantiene la humedad del concreto y a esas altas humedades el CO2 no puede entrar, sino que simplemente reacciona superficialmente y forma un carbonato allí. A lo mejor le baja un poquito más la porosidad al concreto, pero no suficiente como para que el cloruro, que hay agua suficiente, pueda difundir y dañar a la armadura. Entonces, los efectos de carbonatación, que siempre los medimos, eso no son importantes en ambientes marinos. Pero fíjense la porosidad. La porosidad es alta, o sea, no tenemos una porosidad baja. El concreto que se ha indicado en los planos es este, y la resistencia a la compresión que medimos fue por encima de estos valores, o sea que desde ahí se está cumpliendo. Pero esto, aunque es porosidad total y mide todos los poros que estén conectados o no, lamentablemente no pudimos hacer porosidad efectiva por el tamaño de núcleo que teníamos, el diámetro de los núcleos. Pero esta tablita la tiene la normativa nuestra de Fondo Norma de Durabilidad, donde nos da, de acuerdo a las porosidades, pero efectivas, que son las que unen los poros capilares, me dice que tiene que estar por debajo del 10%. Aquí todo está por encima del 10%, pero esto es porosidad total. Entonces, con eso no pudimos definir exactamente qué pasaba. Indudablemente tenemos concreto que bajo esas condiciones no son durables, porque indudablemente con 5 o 6 centímetros de profundidad de profundidad de barra, y que en un ambiente marino como este, en 13 años se haya empezado a correr la barra, significa que el concreto no es de tan buena calidad. Y bueno, ya hemos demostrado también que resistencia a la compresión no es un parámetro de durabilidad, a no ser que todos los materiales que se usaran para la construcción fueran exactamente lo mismo. Entonces, ahí sí pudiésemos comparar resistencias mecánicas con durabilidad, pero aquí no sabemos cómo fue la evaluación. Lo que sí sabemos es cuando hacemos la evaluación, la difusión de cloruros, cómo la vemos. Y fíjense que allí hay zonas de diferente, de una, si ven esta anterior, los núcleos 9 a 15 son núcleos en la zona de tierra, que es donde vimos los mayores problemas de corrosión. Y eso coinciden con todas estas curvas que ven aquí, en donde la difusión de cloruro es muy alta, inclusive a más de 6 centímetros de profundidad, ¿no? Y que estas zonas que están acá son zonas en donde el metal todavía está pasivado, pero los cloruros están ingresando. Entonces tenemos que tratar de detener ese efecto. Y fíjense que eso está coincidiendo, esta zona, aquí están el 14, el 12 y el 13, que coinciden con estos 2, 12, 13 y 14. Estos tres valores altos en esa zona coinciden con los niveles de potenciales que medimos. O sea que el potencial y cloruro están dando resultados similares. Aquí sabemos a qué profundidad está, entonces sabemos hasta dónde tenemos que reparar para evitar que esos cloruros sigan difundiendo y manteniendo la corrosión de la armadura. Los pilotes metálicos. Los pilotes fueron colocados con una brea epóxica, que es buena, pero que requiere mantenimiento. Todos los recubrimientos orgánicos requieren mantenimiento cada cierto tiempo. Y tiene protección catódica la zona sumergida. La zona aérea no tiene, para tener protección catódica yo necesito un medio continuo sobre la superficie del material. Y es solamente protege la zona sumergida. Aquí vemos los pilotes, entonces para hacer el levantamiento de daño los calificamos de acuerdo si estaban en un buen estado como que no se ven signos de corrosión del metal base, del acero, en una condición leve como esta, en donde vemos menos de un 10% de área afectada por la corrosión del acero, de 10 a 25% moderada, en donde vemos el área ya afectada por corrosión del acero, y estos que son los críticos, en donde básicamente hay zonas completas en donde ya el recubrimiento se ha perdido.
Y esto es el efecto, en 13 años eso se va a dar. O sea, a esto hay que hacerle mantenimiento por lo menos cada 5 años. Y nosotros lo que hicimos fue tomar también ese periodo de 5 años como para que se manifestara la corrosión, suponiendo que durante la instalación no se hicieron daños al recubrimiento. Porque si se hicieron daños al recubrimiento, desde ese momento empieza la corrosión en esa zona. ¿Ok? Entonces, en esa forma evaluamos los pilotes, hicimos el levantamiento de daños a los pilotes y aquí ven nuevamente lo que decíamos anteriormente, la parte buena está en verde, la parte leve de menor del 10% de área afectada en amarillo, moderada y crítica la roja. ¿Ok? Entonces, este es el puente de acceso, que es uno de los más eh, susceptibles, porque es el que tiene los pilotes de entrada con menores diámetros. ¿Ok? Entonces, una vez que se hizo este levantamiento de daño de todos los pilotes del muelle, se decidió dónde hacer ultrasonido. Y solamente les voy a presentar lo del puente de acceso, por supuesto, porque es mucha información. Aquí están los espesores por ultrasonido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Fíjense, este es el espesor. Aquí tienen el espesor perdido, ¿ok? El espesor nominal y el espesor mínimo medido en sitio. Entonces se buscó la zona en donde estuviese el metal bueno. Se limpió el recubrimiento, hay que limpiar el recubrimiento cuando vamos a hacer medidas con ultrasonido, quitar el recubrimiento y limpiar la zona que tiene óxido. Y medimos las pérdidas de espesor. Y fíjense que se llegó a medir hasta 8 milímetros de pérdida de espesor. 8 milímetros. Si son 13 años. Y suponemos que a los 5 años empezaron los defectos, sería una velocidad de corrosión de 1 milímetro por año, que es altísima. En nuestro país, nosotros hemos medido esa velocidad de corrosión de 1 milímetro por año solamente en Cabo San Román, donde teníamos una estación de ensayo de corrosión atmosférica. Y esa velocidad de corrosión es sumamente alta. La hizo 9223, que incrementó su nivel de corrosividad gracias a los resultados de nuestro proyecto internacional del MICAT, considera como corrosividad extrema 0.7 milímetros por año. Corrosividad extrema. Y nosotros estamos midiendo aquí 1 milímetro por año. Es más, si consideramos que hay daños desde que los pilotes se instalaron, se metieron al mar, estamos midiendo velocidades de corrosión mayores que esta corrosividad extrema. Y eso es esperado en ambientes como los nuestros, que son ambientes tropicales de alta agresividad y que además hay alto efecto de los vientos, porque eso también afecta el comportamiento de los recubrimientos. En este caso, epoxi además se degrada por la luz solar. Entonces el mantenimiento tiene que ser más frecuente y no se hizo. Entonces esto indudablemente alerta y había que hacer la evaluación estructural, ¿no? Y estos son los resultados de la medición de potenciales en la zona sumergida, que es donde tiene los ánodos. Para que entiendan un poquito, antes de hablarles del criterio, les voy a hablar de lo que es protección catódica. Protección catódica, en este caso, lo que se hizo fue que se conectó como una pila, se formó una pila entre un metal que fuese más activo que el hierro para proteger al hierro. Entonces lo que hacemos es una conexión directa, como si fuera una pila de esa que usan para su carro, de la que usan para los jugueticos de los niños, para una linterna. Y colocar aquí un metal que sea más activo que el hierro, que sea más electronegativo y que sea él el que se corroa. O sea, transferimos la corrosión a otro metal que se pueda sustituir cada cierto tiempo. En este caso, eso se llama protección catódica por ánodo de sacrificio, el otro metal se está sacrificando, y ellos utilizaron esta aleación que hemos demostrado que es muy buena, inclusive en el lago de Maracaibo, donde hay menos cloruro,
y para proteger al acero y con muy buenos resultados. Y en la zona enterrada, en la zona de tierra, utilizaron zinc. Y esto es lógico porque es posible que en el suelo el aluminio, esta aleación se pueda pasivar, pueda generar óxidos protectores. Y fíjense los resultados. La norma me dice tiene que ser un potencial más negativo que menos 800 versus este otro electrodo de referencia. Y todos los potenciales son mucho más negativos. O sea, lo que significa es que la estructura en la parte sumergida está perfectamente protegida con los ánodos de sacrificio instalados. O sea que por ahí no hay problema. El problema es la parte atmosférica que hay que protegerla. Entonces se realizó la evaluación estructural. Vamos a ver en el caso de qué fue lo que se hizo. Se utilizó este programa, esto lo hizo el doctor Sebastián Delgado con su grupo, y se evaluó la relación demanda-capacidad, que como ya la mayoría de ustedes saben, representa la división entre la demanda multiplicada por los factores de mayoración dividida por la capacidad nominal multiplicada por los factores de minoración. Si el valor es 1, representa el cumplimiento de la norma. O sea que la demanda es igual a la capacidad. Si los valores son inferiores a 1, significa que el elemento tiene capacidad superior a la demanda solicitada. Si son superiores a 1, las condiciones, el factor de seguridad no se está cumpliendo en su totalidad, y si ya son superiores a 1.5, una condición de peligro, ya que no se está disponiendo de factor de seguridad. Entonces, en este último caso, dependerá de la sobreresistencia o de las cargas, que las cargas aplicadas sean menores a las utilizadas en el modelo. Entonces, se hizo en la condición de diseño, en la condición actual de acuerdo a los valores de velocidad de corrosión, y en condición futura, suponiendo que el espesor de los pilotes llegara, esos son pilotes huecos, ¿ok? Cuyo espesor, como ya les decía, era de 18 milímetros. Y son de 36 pulgadas los primeros en el puente de acceso y de 48 pulgadas de diámetro los que están después del puente de acceso y parte del puente de acceso. Entonces, la condición futura es considerando que los pilotes hubiesen disminuido su espesor hasta llegar a 6 milímetros de espesor. Y aquí se consideró lo que medimos, pues, velocidad de corrosión entre 0.5 y 1 milímetro por año para hacer eso. Entonces, aquí ven en el puente de acceso. La demanda capacidad le está dando que no hay problema. O sea, que como están, si están, por ejemplo, se midió que el espesor era de 19 en lugar de 16, entonces la relación es mucho más baja. ¿Ok? En la condición actual, con 11 milímetros ya de deterioro, todavía no están en condición de peligro. O sea que el factor de seguridad fue alto, incluyendo lo de 36 pulgadas. Pero la futura, si se considera que el espesor ha disminuido a 10, a 8 o a 6, 8 y 6 sí comprometen a la estructura. ¿Ok? Entonces, eso se hizo considerando todo la pérdida de espesores en todo el perímetro del pilote, pero también se hizo localizadamente. Y los resultados son más o menos similares, que los pilotes de 36 pulgadas son los que están, por supuesto, más susceptibles y que pueden eventualmente producir un problema de deterioro. Eso se hizo también para las plataformas, para la parte de concreto, y allí no se vio ningún problema. O sea, actualmente la estructura de concreto armado y la plataforma en el puente de acceso, plataforma de servicio, el área de urea y el área de líquido no se encuentran comprometidas desde el punto de vista estructural. El deterioro por corrosión es muy acelerado en las zonas cercanas a la orilla, como ya hemos visto, y en los elementos afectados por la continua humedad de desagües, drenajes, purgas de vapor, ¿okay? Que ya también se los mostraba. Y el análisis estructural indica que los pilotes son los elementos más vulnerables de la instalación.
y actualmente la pérdida de espesor en los pilotes considerados como críticos no se encuentra a niveles que la capacidad sea inferior a la demanda. No obstante, para algunos de los pilotes en este estado, esta condición se podría presentar en un lapso aproximado de 5 años. Aquellos que tienen velocidades de corrosión de 1 milímetro por año, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver un análisis rapidito de las dos plataformas. La plataforma de servicio, el 52.08 de la mitad de los pilotes tienen una condición leve. Moderado el 18.75, pero el 29.17 están en condición crítica. En el puente de acceso, la cantidad de condición crítica es mucho más baja, apenas un 9.83%. ¿Ok? ¿Qué pasa en los elementos de concreto? Que independientemente de que en un determinado periodo se alcance la pérdida de seguridad estructural, mucho antes de esta condición se alcanzará la pérdida de las condiciones de servicio, por el agrietamiento de la delaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto indudablemente afecta el acceso de personal al área, ya que se perderá el estado límite de servicio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, fíjense, en este caso se hizo este análisis. Estos pilotes, la plataforma de servicio, en donde todos los pilotes son de 48 pulgadas. El diámetro es de 48 pulgadas. El 29.17% son pilotes críticos. Entonces, como les decía, se supone que ellos empezaron, supusimos, de que a partir de los 5 años fue cuando empezó este problema. O sea, en 19 años ellos van a llegar a ese 6 milímetros de espesor. Pero todavía, o sea, el coeficiente de seguridad que se usó para esta construcción fue muy alto. Entonces, todavía con ese espesor ellos pueden aguantar la seguridad estructural, van a tener seguridad estructural. Y esto fue un grafiquito que hicimos de relación demanda-capacidad con respecto al tiempo. Este es el tiempo de iniciación, suponiendo que los pilotes se instalaron perfectamente bien con el recubrimiento bien colocado y no tenían holiday o daños mecánicos. Y que es a partir de los 5 años que empieza el problema. Tenían 8 años, entonces este es el espesor del pilote, y 8 años significa una velocidad de corrosión de 1 milímetro por año, ya que perdieron 8 milímetros en esos 8 años. Entonces, para velocidades de corrosión de 0.4, o sea, la mitad aproximadamente milímetros por año, en 19 años ellos pueden llegar a tener este espesor, pero la parte de seguridad estructural está, todavía la soportan, no hay problema. Pero ¿qué pasa con el puente de acceso? Que es el primer tramo marcado con esta configuración. Son 6 pilotes de 36 pulgadas con una velocidad de corrosión de 1 milímetro por año en muy poco tiempo, 5 años, irían a llegar a 6 milímetros, con el agravante de que en esta estructura hay una falta total de redundancia. O sea que el colapso de un tramo de acceso de un pilote en el tramo de acceso va a hacer que todo el tramo colapse, todo ese tramito, que todo esto colapse. O sea que uno se rompa, colapsa el resto. Y aquí vemos el grafiquito, ¿ok? Entonces, esta zona, indudablemente, que es el puente de acceso, va a poner inoperativo el muelle en total. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, bueno, finalmente, ya muchas de las cosas que hemos visto, las zonas más afectadas son las que están a apenas 2 metros de profundidad y que después de 4 metros ya el efecto es mucho menos dañino para los elementos de concreto, y que los elementos que están cerca de estas condiciones son los que tienen mayores problemas, y los potenciales nos permitieron definir exactamente la zona donde el metal realmente está oxidándose, ¿no? La evaluación del sistema de protección catódica, como ya les dije, está bien, incluyendo que hayan bacterias en el mar. Esto está bien protegido, pues se supone que se instaló el sistema de protección catódica al momento de instalar los pilotes.
que la calidad del concreto es está de acuerdo desde el punto de vista de resistencia mecánica, está de acuerdo a lo que se instaló, pero aparentemente la porosidad es mucho mayor para haber causado en 13 años ese deterioro que existe, ¿no? Y que hay un alto grado de pilotes críticos que hay que repararlos urgentemente. Y bueno, finalmente, ya estoy sobre la hora, tengo un poquito más de tiempo, profesor Alonso. Ya el tiempo está cumplido prácticamente. O sea, bueno, puede unos 5 minutos. Ok, bueno, simplemente para darle una visión general de la reparación, y disculpe que me, Mm. li- eh, me extendí un poco. Aquí ya llegar a ese recubrimiento, volverlo a colocar, no vale la pena porque esto está sometido a una alta agresividad y no se les va a dar el mantenimiento que requiere, como ya fue demostrado. Entonces, lo que hicimos fue generar otro procedimiento para proteger la parte atmosférica, que es utilizar concreto autocompactante de alto desempeño. Y bueno, algunas características, muchos de ustedes saben este concreto cómo tiene alta fluidez, necesitamos que eso sea bueno para poder proteger toda la parte aérea del pilote. Tiene alta resistencia a la segregación, un acabado superficial uniforme, aparentemente es más económico que utilizar el otro, el convencional, y incorpora aditivos de última generación que facilita la colocación de ese material. Y ahí se diseñó una mezcla de alto desempeño que ya nosotros la habíamos probado cuando probamos mezclas para el caso para la reparación de puentes sobre el lago. Y incluimos la incorporación de nitrito de calcio como inhibidor de corrosión, que es un inhibidor que ya tiene muchos años de evaluación con excelentes resultados por la contaminación que eventualmente el concreto cuando se instale en sitio pueda tener. Entonces el nitrito va a poder, vamos a decir, contrarrestar esos efectos. Además, utilizamos microsílice para mejorar la impermeabilidad del concreto, y estos son aditivos que necesita un concreto autocompactante, ¿no? Para que sea bien fluido. Y la relación agua-cemento la mantuvimos en 0.4 y mucho cemento. Entonces se generó un sistema que es, mediante cofrado se va a poner el concreto autocompactante y con un espesor total desde la superficie del pilote de 8 centímetros, o sea, 5 a partir de es una armadura para poder tener una buena adherencia entre el concreto y el pilote, ¿ok? Porque el pilote hay que lavarlo, hay que eliminarle todo el concreto, todo el recubrimiento y llevarlo a una condición de limpieza bastante alta, según esta norma, la SSPC. Agua a presión para sacar todo ese material. Y luego se le va a poner esta armadura para permitir que el concreto autocompactante se agarre bien a la superficie del pilote, y el espesor total de cubrimiento de esa armadura va a ser 5 centímetros. Y luego se le va a poner un recubrimiento hidrofugante. Aquí está más o menos la configuración final. Toda el área, esta longitud va a variar, puede ir de 3 hasta 5 metros, dependiendo de la altura del pilote en la zona de salpique, ¿no? Generamos varias formas de hacerlo, e inclusive se generaron los separadores, se diseñaron los separadores para garantizar los espesores de cubrimiento, porque eso es muy importante. En el caso de los elementos de concreto, se va a utilizar una mezcla similar, y la idea es eliminar todo ese concreto contaminado por cloruro. Entonces, eliminar todos los 10 centímetros inferiores, que era hasta donde vimos una alta contaminación de cloruro. Y si se llega a las barras, hay que llegar a 2.5 centímetros por detrás, como indican las normas internacionales, las del ICRI específicamente.
Y por los lados, sí, nomás 5 centímetros eliminar. Es la parte inferior la que tiene mayor profundidad de cloruro. Igual pasa con los cajones y bueno, todo eso está bien especificado. Y por último, agregarle a todo recubrimiento hidrofugante, a todo el muelle para evitar que los cloruros sigan, o controlar que los cloruros sigan ingresando en aquellas zonas en donde todavía no han llegado a nivel de la armadura para causar corrosión. Y bueno, ahí tienen las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Y estoy a la orden para cualquier pregunta. Y discúlpenme por haberme extendido en la presentación. ¿Alguna pregunta?